El invierno de 1873 llegó temprano al territorio de Montana, arrasando desde los picos del norte como un lobo hambriento. La nieve caía en densas cortinas sobre los bosques de pinos, enterrando los caminos de carromatos que atravesaban el desierto como viejas cicatrices. El viento aullaba a través de los pasos de montaña, trayendo consigo la promesa de una temporada brutal por delante. Margaret Sullivan se ajustó el gastado chal de lana alrededor de los hombros, y su aliento formaba pequeñas nubes en el aire gélido. Sus manos, antes suaves por cuidar de la casa en Ohio, ahora estaban agrietadas y sangrando por cavar en la tierra helada. Acababa de enterrar a su marido, Thomas, y había marcado su tumba con una sencilla cruz de madera hecha con los radios rotos de la rueda de su carreta. Mamá. El pequeño James tiró de su falda, con su rostro de 5 años demacrado por el frío y la confusión. ¿Cuándo volverá papá? A Margaret se le encogió el corazón. Se arrodilló en la nieve y abrazó a su hijo. Papá se ha ido al cielo. Cariño, ahora solo quedamos nosotros. El ataque había tenido lugar 3 días antes. Bandidos, hombres desesperados empujados a la violencia por la dureza de la frontera, se habían abalanzado sobre su pequeña caravana como cuervos sobre Carrion. Thomas había luchado con valentía, su rifle crepitando en la luz del amanecer. Pero eran demasiados. Margaret aún podía oír el terrible sonido de la bala que lo mató. Aún podía ver la sorpresa en sus ojos cuando cayó. Ahora las otras carretas habían desaparecido. Sus compañeros de viaje estaban muertos o dispersos por los 4 vientos. Margaret se había escondido con James debajo de su carreta volcada durante lo peor del ataque, presionando su mano sobre su boca para amortiguar sus gritos. Cuando finalmente se hizo el silencio, salió y encontró su mundo destruido. Los bandidos se habían llevado todo lo de valor. Los caballos, la mayor parte de sus provisiones, incluso las buenas botas de Thomas. Se puso de pie lentamente, con las piernas temblorosas por el cansancio y el frío. El asentamiento más cercano, Cedar Falls, se encontraba en algún lugar más allá de las montañas, al oeste. Thomas había estudiado los mapas con atención y le había mostrado la ruta. 20 millas a través del paso Blackfoot, le había dicho, trazando el camino con el dedo. 2 días de caminata con buen tiempo. Pero el tiempo no era bueno, y ella tenía un niño que llevar. Margaret rescató lo que pudo de los restos: una bolsa de harina de maíz, algunos frijoles secos, una olla abollada, el rifle de Thomas con un puñado de cartuchos y la Biblia de la familia. Envolvió a James con todas las prendas que pudo encontrar, convirtiéndolo en un pequeño bulto que se balanceaba. El resto lo metió en un saco de lona y se lo colgó al hombro. «Nos vamos de aventura», le dijo a James esbozando una sonrisa forzada. «Vamos a caminar por las montañas como los valientes exploradores de tu libro ilustrado». Partieron mientras el sol se elevaba débilmente entre las nubes grises. La nieve llegaba hasta las rodillas en algunos lugares y Margaret tenía que levantar a James cada vez que se encontraban con ventisqueros. Sus faldas, pesadas por la humedad, se arrastraban detrás de ella como anclas. En menos de una hora, sus piernas ardían por el esfuerzo y el sudor se le congelaba en la piel. El bosque se cerraba a su alrededor. Pinos centenarios gemían bajo el peso de la nieve. Cada sombra podía esconder un peligro: lobos, osos o algo peor. Más hombres como los que habían matado a Thomas. Margaret llevaba el rifle cerca, aunque le temblaban demasiado las manos como para apuntar correctamente. Al mediodía, habían recorrido quizás 3 millas. James lloriqueaba constantemente, con su pequeño cuerpo temblando a pesar de las capas de ropa. Los pies de Margaret se habían entumecido dentro de sus finas botas. Encontró un tronco caído limpio de nieve y se sentó pesadamente, tirando de James para que se sentara en su regazo. «Tengo hambre, mamá», susurró él. Ella le dio un puñado de harina de maíz mezclada con nieve, observándolo comer la escasa pasta con ojos culpables. Su comida duraría quizás 4 días si era cuidadosa. Pero a este ritmo, cruzar las montañas les llevaría una semana o más. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, Margaret lo oyó, el característico aullido de los lobos en algún lugar lejano, pero cada vez más cerca.
El miedo la atravesó como un rayo. Se puso en pie con dificultad, levantando a James a pesar de sus protestas. «Tenemos que encontrar un refugio», murmuró, escudriñando el bosque que se oscurecía. Allí, un grupo de rocas formaba una cueva poco profunda. No era gran cosa, pero tendría que servir. Recogió agujas de pino y ramas secas. Sus dedos estaban torpes por el frío. Las cerillas estaban húmedas por la nieve y le llevó unos preciosos minutos conseguir encender una llama. El fuego era lamentablemente pequeño, apenas suficiente para calentarles las manos. Pero era algo. La noche cayó como un telón negro. Los lobos volvieron a aullar, ahora más cerca. Margaret podía ver sus ojos brillando en la oscuridad más allá de la luz del fuego, dando vueltas, esperando. Sostuvo el rifle sobre sus rodillas. James se apretó contra su costado. «Cuéntame una historia, mamá». James susurró sobre papá. A Margaret se le hizo un nudo en la garganta. «Tu papá era el hombre más valiente de Ohio. Podía disparar a una ardilla desde 100 metros y construir cualquier cosa con sus manos. Te quería más que a todas las estrellas del cielo, más que a la luna, más que a la luna y al sol juntos». El fuego comenzó a apagarse. La leña estaba demasiado húmeda para arder bien. Margaret echó la última leña, sabiendo que cuando se apagara, estarían a merced del frío y los lobos. Rezó en silencio, desesperadamente, a un Dios que parecía haberlos abandonado en este desierto helado. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido diferente al de los lobos o el viento. Pasos pesados, deliberados, crujiendo en la nieve. Margaret levantó el rifle con manos temblorosas y lo apuntó hacia la oscuridad. «¿Quién anda ahí?», gritó con voz quebrada. «¡No se acerque! ¡Estoy armada!». Los pasos se detuvieron. Entonces, de entre las sombras más allá del fuego moribundo, emergió una figura que le heló la sangre. Era enorme, más ancho que cualquier hombre que hubiera visto jamás, vestido con un abrigo de piel que lo hacía parecer aún más grande. Una espesa barba cubría la mayor parte de su rostro, con cristales de hielo brillando en el pelo enmarañado. Sus ojos, reflejando la luz del fuego, parecían brillar como los de un depredador. Llevaba un rifle largo con facilidad en una mano, como si no pesara nada. Margaret apretó el dedo sobre el gatillo. «He dicho que no se acerque». El hombre de la montaña la estudió con esos ojos inquietantes, fijándose en el patético fuego, la niña temblando y el rifle que se le temblaba en las manos. Cuando habló, su voz era un gruñido grave, áspera por la falta de uso, con el acento salvaje de alguien que había vivido demasiado tiempo alejado de la civilización. «Esa hoguera se apagará en 1 hora. Tú morirás 1 hora después». «Nos las arreglaremos», dijo Margaret, aunque sabía que era mentira. Él dio un paso más y ella pudo olerlo. Humo de leña, grasa de oso y algo salvaje y peligroso. Los lobos se habían callado, como si incluso ellos temieran a este hombre. «¿Dónde está tu hombre?», preguntó. «Bandidos muertos. Han pasado 3 días». Algo brilló en sus ojos. No era exactamente simpatía, sino reconocimiento. Miró a James, que se asomaba por detrás de las faldas de Margaret, con los ojos muy abiertos y asustados. «¿Estáis solos? ¿No viene nadie más?». Margaret levantó la barbilla. «Nos dirigimos a Cedar Falls. No necesitamos ayuda». El hombre de la montaña se rió. Un sonido áspero, como rocas rozándose. «Cedar Falls está a 5 días a través de estas montañas con buen tiempo. ¿Tenéis comida para 5 días? ¿Fuerza para llevar al niño cuando la nieve se haga más profunda? ¿Sabéis qué pasos están despejados y cuáles se derrumbarán en cuanto estornudéis?». Margaret no dijo nada. Su silencio era respuesta suficiente. Entonces se movió, más rápido de lo que un hombre de su tamaño debería ser capaz. Antes de que ella pudiera reaccionar, había apartado el rifle y se había acercado tanto a ella que podía ver las cicatrices que le cruzaban el rostro, la ferocidad que se había arraigado en él. «Tu cuerpo es mío hasta que tenga a mis hijos», gruñó, y las palabras quedaron suspendidas en el aire helado como un pronunciamiento de fatalidad. El corazón de Margaret latía con fuerza contra sus costillas. Quería gritar, luchar, correr. Pero ¿a dónde podía correr? A las fauces de los lobos que la esperaban,
al frío mortal de la noche en la montaña. James gimió, apretándose contra su falda. Fue ese sonido, esa pequeña expresión de miedo de su hijo, lo que la mantuvo quieta. Fuera cual fuera la intención de ese hombre salvaje, su hijo necesitaba calor, refugio, comida, orgullo y decoro, lujos que ella ya no podía permitirse. El hombre de la montaña dio un paso atrás, como si leyera sus pensamientos. Ven conmigo o muere aquí. Elige. Margaret miró a James, a su pálido rostro y sus labios azules. Luego volvió a mirar al hombre de la montaña, esa criatura que parecía más bestia que humano, y tomó la única decisión que una madre podía tomar. Iremos, susurró, con un sabor a ceniza en la boca. El hombre de la montaña asintió una vez, luego se dio la vuelta y comenzó a recoger sus escasas provisiones. Apagó el fuego moribundo con una patada y se echó la mochila al hombro como si no pesara nada. «Sigue el ritmo», gruñó y se adentró en el bosque. Margaret levantó a James con los brazos ya doloridos y siguió la amplia espalda que desaparecía en la oscuridad. Detrás de ellos, los lobos comenzaron a aullar de nuevo. Un sonido lúgubre que parecía marcar el final de todo lo que ella había conocido y el comienzo de algo aterrador y desconocido. La naturaleza salvaje de Montana los engulló por completo. Tres figuras contra la inmensidad del invierno. Un hombre salvaje que se movía como si fuera el dueño de esas montañas. Una mujer desesperada que había cambiado una forma de cautiverio por otra. Y un niño pequeño que no entendía que su mundo acababa de cambiar para siempre. El viaje a través del bosque helado parecía interminable. A Margaret le ardían los brazos de llevar a James, pero el hombre de la montaña nunca aminoró el paso. Se movía en la oscuridad como si lo guiara una brújula interior, su enorme figura abriéndose camino a través de la nieve profunda. Después de lo que parecieron horas, finalmente se detuvo al pie de una empinada cresta. «Dame al niño», ordenó, con voz áspera en el silencio. Margaret apretó a James con más fuerza. «Yo puedo llevarlo», dijo el hombre de las montañas, volviéndose, con los ojos brillando a la luz de la luna. «Apenas puedes llevarte a ti misma. Dámelo o nos congelaremos todos». Con manos temblorosas, Margaret entregó a su hijo al hombre salvaje. James gimió, pero estaba demasiado agotado para protestar, cuando el hombre de la montaña lo metió dentro de su abrigo de piel como si fuera un cachorro. Entonces, sin previo aviso, agarró la muñeca de Margaret con su mano libre. «Agárrate y no me sueltes. El terreno es traicionero aquí». Subieron y subieron a través de árboles tan densos que la luz de la luna apenas penetraba. Los pies de Margaret resbalaban constantemente sobre el hielo oculto, pero cada vez el agarre del hombre de la montaña la mantenía en pie. Sus piernas temblaban de agotamiento. Sus pulmones ardían con cada respiración helada. Pero siguieron subiendo. Finalmente, cuando el amanecer tiñó el cielo de un gris pálido, salieron a un pequeño claro. Allí, construida contra la ladera de la montaña, había una cabaña de madera. El humo salía de una chimenea de piedra, y su visión casi hizo que Margaret se arrodillara de alivio. El montañés empujó la pesada puerta y los hizo pasar. El calor golpeó a Margaret como una fuerza física, haciéndole picar la piel al recuperar la sensibilidad. Parpadeó en la penumbra, observando su entorno. La cabaña era más grande de lo que parecía desde fuera, con gruesas paredes de troncos rellenas de barro y musgo. Las pieles de animales cubrían gran parte de las paredes. Osos, lobos, alces y otros que no pudo identificar. Una enorme chimenea de piedra dominaba una de las paredes. Las llamas crepitaban detrás de una rejilla de hierro. Los muebles eran toscos pero robustos. Una mesa, dos sillas, un banco y en la esquina, una cama cubierta de pieles. El montañés dejó a James cerca del fuego y se quitó el abrigo, revelando una complexión aún más imponente de lo que sugerían las pieles. Su camisa de antes se tensaba sobre sus anchos hombros y sus brazos eran gruesos como troncos de árbol. Tenía cicatrices en las manos y en lo que ella podía ver del cuello. Viejas heridas que hablaban de una vida violenta. «Siéntate», ordenó, señalando el banco. «El niño necesita comer». Margaret se dejó caer en el banco y sentó a James en su regazo.
El niño apenas estaba consciente, sus labios aún estaban azulados. El montañés se dirigió a una esquina donde había provisiones colgadas de las vigas. Carne seca, sacos de harina y frijoles, ristras de cebollas silvestres. Cortó trozos de carne de venado y los echó en una olla de hierro, añadiendo agua de un cubo. ¿Cómo te llamas?, preguntó Margaret, recuperando la voz. Él la miró, aparentemente sorprendido por la pregunta. Josiah Reed. Soy Margaret Sullivan. Este es James. Josiah gruñó y volvió a cocinar. Pronto, el olor de la carne guisada llenó la cabaña, haciendo que a Margaret se le encogiera el estómago de hambre. Cuando estuvo listo, sirvió el caldo en cuencos de madera y los colocó bruscamente sobre la mesa. Comed. Margaret alimentó primero a James, llevándole el caldo caliente a la boca con una cuchara hasta que el color volvió a sus mejillas. Solo entonces comió ella, tratando de no devorar la comida como un animal. Era una comida sencilla, carne de venado, cebollas silvestres y algunas raíces que ella no reconoció, pero le supo mejor que cualquier otra cosa que hubiera comido en días. Josiah los observó comer en silencio, con sus ojos oscuros imposibles de descifrar. Cuando terminaron, se levantó bruscamente. «El chico duerme ahí», señaló un montón de pieles cerca del fuego. «¿Tú duermes ahí?», señaló la cama en la esquina. Margaret sintió un nudo en el pecho. «¿Dónde dormirás tú?». «No duermo mucho». Se dirigió a la puerta y cogió su rifle. «No intentes huir. Este invierno hay muchos lobos y la ayuda más cercana está a 5 días de distancia. No llegarías ni a 1,5 kilómetros». Dicho esto, desapareció en el amanecer gris, dejando a Margaret sola con su hijo en ese extraño refugio. Acomodó a James entre las pieles, con su pequeño cuerpo finalmente caliente y alimentado. Él se durmió al instante, vencido por el cansancio. Margaret se sentó a su lado, luchando contra su propio cansancio mientras trataba de entender su situación. La cabaña, ahora que podía examinarla adecuadamente, mostraba signos de haber estado habitada durante mucho tiempo. Herramientas colgadas ordenadamente en las paredes, hachas, cuchillos, trampas de varios tamaños, estantes con provisiones para sobrevivir al invierno, sal, harina, frijoles secos, alimentos en conserva en jarras de barro. Todo hablaba de una dura practicidad, de una vida reducida a lo estrictamente necesario. Pero también había otras cosas, cosas que no cabían en un estante alto, casi ocultas. Vio libros, libros de verdad con encuadernaciones de cuero. Sobre la repisa de la chimenea había una pieza de madera tallada, una figura a medio terminar de lo que podría haber sido un caballo. Estos indicios de una vida más apacible le hicieron preguntarse quién había sido Josiah Reed antes de que la naturaleza salvaje se apoderara de él. El agotamiento finalmente la venció. Margaret se acurrucó en la cama, que olía de agujas de pino y humo de leña. A pesar de su miedo, a pesar de la incertidumbre de lo que le esperaba, el calor y el cansancio la arrullaron hasta dormirla. Se despertó con el sonido de la leña al partirse. A través de la única ventana de la cabaña, vio a Josiah trabajando en el claro, con el hacha subiendo y bajando a un ritmo constante. Sin su abrigo, podía ver la fuerza de sus movimientos, la forma en que sus músculos se tensaban y relajaban con cada golpe. Trabajaba como un poseso, creando una pila de leña tan alta como él. James se movió junto al fuego. «Mamá, ¿dónde estamos?» «Estamos a salvo», dijo ella acercándose a él. «¿Tienes hambre?», como si sus palabras lo hubieran invocado. Josiah entró con los brazos llenos de leña cortada. La apiló junto a la chimenea sin decir nada y luego fue a por sus provisiones. Esta vez preparó una comida adecuada. Tortitas de harina de maíz, más carne de venado e incluso una preciada cucharada de melaza para James. «Gracias», dijo Margaret mientras comían. Josiah dejó de masticar y la miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Luego volvió a comer, ignorando su agradecimiento. Después del desayuno, se plantó delante de ella, llenando con su presencia el pequeño espacio. «¿Sabes lo que dije anoche?», lo que afirmé. Margaret apretó las manos en su regazo. «Recuerdo que la ley de la montaña es diferente a la ley de tu pueblo. Un hombre toma a una mujer».
Ella es suya hasta que él diga lo contrario. ¿Lo entiendes? Levantó la barbilla y se encontró con su mirada salvaje. Entiendo que nos salvaste la vida. Entiendo que mi hijo necesita refugio y comida. Más allá de eso, dejó que las palabras se desvanecieran. Su significado era claro. Algo brilló en los ojos de Josiah. Quizás respeto por su valentía. Trabajarás para ganarte el sustento. Cocinarás, remendarás, mantendrás el fuego. Intenta huir y te encontraré antes de que recorras 1,5 kilómetros. ¿Entendido? ¿Entendido? Él asintió una vez y luego comenzó a mostrarle el funcionamiento de la cabaña, donde guardaba los suministros, cómo avivar el fuego para que durara toda la noche, qué pieles eran para comerciar y cuáles para abrigarse. Su actitud era brusca, profesional, como si ella fuera una empleada en lugar de una cautiva. Los días pasaban con este nuevo y extraño ritmo. Josiah se marchaba cada mañana a revisar sus trampas y regresaba con conejos, castores y a veces ciervos. Margaret cocinaba, limpiaba y remendaba su ropa con los suministros que él le proporcionaba. James, resistente, como solo los niños pueden serlo, comenzó a explorar la cabaña, haciendo un sinfín de preguntas sobre las pieles y las herramientas. La cuarta noche se desató una tormenta de nieve. El viento aullaba como un ser vivo, empujando la nieve a través de cada pequeño hueco de las paredes. Josiah trabajó sin descanso, rellenando las grietas con musgo y asegurando la puerta con una barra adicional. La temperatura bajó tanto que se formó hielo en las paredes interiores. «Mamá, tengo frío», gimió James desde sus pieles. Margaret añadió otra piel, pero el niño seguía temblando. Miró impotente a Josiah, que estaba sentado afilando su cuchillo junto al fuego. Sin decir nada, se levantó y reorganizó los espacios para dormir, arrastrando todas las pieles en una gran pila frente a la chimenea. «Esta noche dormiremos aquí, todos juntos. El calor corporal nos mantendrá con vida». Margaret se tensó, pero la verdad práctica de sus palabras era innegable. Acostó a James en medio de las pieles y luego se tumbó a su lado. Josiah se estiró al otro lado del niño, con su enorme cuerpo como un muro contra el frío. A la luz parpadeante del fuego, con la tormenta rugiendo fuera, su extraña disposición parecía casi natural. James, abrigado entre ellos, se durmió rápidamente. Margaret permaneció despierta, muy consciente de la presencia del hombre, de la necesidad que los había llevado a esta intimidad. «¿Por qué vives aquí solo?», preguntó en voz baja. Durante un largo momento, pensó que no respondería. Entonces, más fácil que vivir con gente. «¿Siempre has estado solo?». No, la palabra salió con dureza, definitiva, pero tras otro silencio, él continuó. «Una vez tuve una cabaña en Wyoming, más pequeña que esta. Tenía gente allí, no dio más detalles. Y Margaret no insistió. Ella entendía la pérdida, entendía cómo podía llevar a alguien a buscar la soledad en la naturaleza salvaje. Yacían en silencio, escuchando la tormenta, unidos por la necesidad y los niños pequeños que dormían plácidamente entre ellos. Cuando llegó la mañana, la ventisca había pasado, dejando el mundo cubierto de nieve fresca. Josiah los desenterró y luego fue a revisar sus trampas. Margaret se quedó en la puerta, viéndolo desaparecer en la blanca naturaleza salvaje, y se dio cuenta de repente de que ya no pensaba en intentar escapar. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría? Y James miró a su hijo, con las mejillas sonrosadas y riendo mientras jugaba con un oso de madera tallado que Josiah había dejado en silencio junto a sus pieles. James estaba prosperando aquí como nunca lo había hecho en su desesperado viaje hacia el oeste. Esa noche, Josiah regresó con un ciervo. Mientras lo despiezaba fuera, Margaret lo observaba a través de la ventana. Trabajaba con eficiente elegancia, sin desperdiciar nada. Cuando él se dio cuenta de que ella lo observaba, ella esperó que se enfadara. En cambio, le hizo señas para que saliera. «Tienes que aprender», le dijo simplemente, «por si me pasa algo». Así que se quedó allí de pie, en el frío, observando cómo le enseñaba a despellejar y despiezar, a separar la carne para comer de la carne para conservar.
Sus manos se llenaron de sangre. Se le revolvió el estómago, pero se obligó a aprender. Era una cuestión de supervivencia. Esa era ahora su vida. Esa noche, mientras comían filetes de venado fresco, James miró a Josiah con ojos brillantes. ¿Puedes enseñarme a cazar conejos? Josiah observó al niño durante un largo rato. Eres pequeño. Yo soy fuerte. James flexionó su pequeño brazo. Margaret vio algo cambiar en el rostro curtido de Josiah. No era exactamente una sonrisa, pero sí una expresión más suave. Quizás cuando la nieve se derrita un poco. James sonrió y Margaret sintió que algo se le soltaba en el pecho. Eran prisioneros. Sí, su situación era imposible según cualquier estándar civilizado, pero estaban vivos, calientes y alimentados en este desierto helado. Quizás eso era suficiente. Mientras arropaba a James con sus pieles esa noche, él susurró. Me gusta estar aquí, mamá. El señor Josiah me está enseñando cosas. Margaret le alisó el pelo, con el corazón lleno de emociones contradictorias. A través de la tenue luz de la cabaña, podía ver a Josiah en su lugar habitual junto al fuego, tallando otra figura de madera. Esta parece un pájaro. Ahora duerme, pequeño, le susurró. Mañana vendrá lo que tenga que venir. Pero mientras se acomodaba en su propia cama, escuchando los sonidos familiares de la cabaña, el crepitar del fuego, el susurro del viento entre los pinos, el roce del cuchillo de Josiah contra la madera, Margaret se dio cuenta de que el miedo ya no la atenazaba como lo había hecho aquella primera noche. Algo más ocupaba su lugar, algo para lo que aún no tenía palabras. Afuera, los lobos aullaban en la distancia, pero el sonido ya no le parecía amenazador. Ahora eran simplemente parte de este mundo, esta extraña existencia en la que ella y James habían caído. Y en el centro de todo estaba Josiah Reed, el hombre de la montaña, el captor, el protector, el misterio. Margaret cerró los ojos, se subió las pieles hasta la barbilla y dejó que el sueño la llevara a los sueños de la primavera. El invierno apretaba las montañas con fuerza, como un puño. Cada día traía nuevos retos. Leña que cortar a pesar de las manos heladas. Agua que acarrear del arroyo antes de que se congelara por completo. Reparaciones interminables para mantener a raya el viento cruel. Las suaves manos de Margaret se llenaron de callos y su espalda se fortaleció por el trabajo constante. Aprendió a leer el tiempo y el movimiento de las nubes, a calcular la temperatura por el sonido de la nieve bajo sus botas. Josiah demostró ser un maestro paciente, aunque sus métodos eran tan duros como la propia tierra. Cuando Margaret luchaba por encender el fuego con leña húmeda, él la dejaba fracasar repetidamente antes de enseñarle a encontrar leña seca bajo los troncos cubiertos de nieve. Cuando ella quemaba la cena, él se la comía sin quejarse, pero la obligaba a cocinar la siguiente comida bajo su atenta mirada hasta que lo hacía bien. Llorar no te mantendrá caliente, le dijo una mañana cuando ella lloraba de frustración después de dejar caer el cubo de agua y derramar el preciado líquido sobre el suelo helado. Ir a buscar otro y otro después, si fuera necesario. Pero a pesar de su severidad, Margaret comenzó a ver el cuidado pensamiento que había detrás de sus acciones. Siempre se aseguraba de que tuvieran más leña de la necesaria, sabiendo que las lesiones o las tormentas podían atraparlos dentro durante días. Enseñó a James a tallar madera, dándole tareas que lo mantuvieran ocupado y caliente junto al fuego. Y aunque nunca lo mencionó, Margaret se dio cuenta de que los mejores trozos de carne siempre acababan en sus platos y en los de James. Una tarde gris, mientras Josiah revisaba sus trampas lejanas, Margaret decidió organizar el caos de suministros en la cabaña detrás de los sacos de harina y descubrió un baúl de madera con la cerradura rota hacía tiempo. En su interior, envueltos en un paño impermeable, había restos de otra vida. Un vestido de mujer, azul descolorido con pequeñas flores, unos zapatos de niño, apenas usados, un jersey con la imagen de una joven de ojos bondadosos y un niño pequeño en su regazo. En el fondo, una Biblia con nombres escritos con letra cuidadosa. Josiah Reed y Mary Reed, unidos en santo matrimonio. 12 de junio de 1867, Samuel Reed, nacido el 3 de marzo de 1868.
Margaret se quedó mirando la fotografía y la comprensión la inundó como agua fría. Este hombre salvaje, esta criatura de las montañas, había sido una vez un marido, un padre. Había vivido una vez en la civilización con su propia familia. Volvió a envolverlo todo con cuidado y devolvió el baúl a su escondite, pero el conocimiento permaneció con ella. Esa noche, mientras comían su sencilla cena, se encontró observando a Josiah con nuevos ojos, más allá de la barba y las cicatrices, más allá de la naturaleza salvaje que se había apoderado de él. Casi podía ver al hombre que había sido. Señor Josiah. James rompió el silencio. ¿Me enseñará a leer las huellas como usted? Josiah miró al niño y Margaret captó un destello de algo crudo en sus ojos. La nieve tiene que ser la adecuada para rastrear. Si es demasiado blanda, no se conservan las huellas. Si es demasiado dura, no se marcan. ¿Cómo sabes cuándo es la adecuada? Se aprende. Con el tiempo y observando. Se aprende. James asintió solemnemente, como si recibiera una gran sabiduría. Observaré muy bien. Bueno, corrigió Margaret con delicadeza. Observarás muy bien. Josiah la miró. El chico tiene que aprender el lenguaje de la montaña si va a vivir en ella. También tiene que aprender gramática si alguna vez quiere hacerlo. Se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. Si alguna vez quiere volver a la civilización. ¿Pero lo harían? ¿Podrían hacerlo? Se produjo un silencio incómodo. Josiah se levantó bruscamente y cogió su rifle. Se avecina una tormenta. Tengo que comprobar el techo del refugio. Después de que se marchara, James miró a Margaret con ojos preocupados. ¿He enfadado al señor Josiah? No, querido. Los adultos a veces tienen pensamientos complicados. Eso es todo. Esa noche, la tormenta que Josiah había predicho llegó con fuerza. El viento aullaba por el valle como una banshee, empujando la nieve en horizontal. La cabaña gemía bajo el embate y las corrientes de aire se colaban por cada pequeño hueco de las paredes. Margaret se despertó y vio que el fuego casi se había apagado y que la cabaña se estaba enfriando peligrosamente. Intentó añadir leña, pero el viento que bajaba por la chimenea seguía devolviendo el humo a la habitación. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras luchaba por mantener vivas las llamas. De repente, unas manos fuertes la apartaron. Josiah, a quien no había oído entrar, ajustó rápidamente el regulador y reavivó el fuego con destreza. Pronto, el calor comenzó a volver a la habitación. ¿Por qué no me despertaste?, preguntó Margaret, tosiendo por el humo. Estabas aprendiendo, respondió él simplemente. Podría haber dejado que el fuego se apagara. Podríamos habernos congelado, pero no lo hiciste, y no volverás a cometer el mismo error. Había una extraña lógica en sus métodos. Se dio cuenta de que él le estaba enseñando a sobrevivir no a través de instrucciones amables, sino a través de la propia necesidad. Cada dura lección se grababa en su memoria de una manera que ninguna cantidad de explicaciones podría lograr. La tormenta duró 3 días, confinándolos en la cabaña. Su pequeño mundo se hizo aún más pequeño. Josiah trabajó en sus trampas, reparando y ajustando los resortes con infinita paciencia. Margaret cosía, convirtiendo trozos de piel y cuero en manoplas para James. El niño alternaba entre jugar con sus animales tallados y molestar a Josiah con preguntas sobre la naturaleza. La segunda noche, con el viento aullando con más fuerza, James preguntó, «Señor Josiah, ¿por qué no tiene hijos?» Margaret detuvo la aguja. Vio la mano de Josiah aún sobre la trampa en la que estaba trabajando. «Tuve un niño una vez», dijo en voz baja, «más o menos de tu edad». James, con la inocente franqueza de la infancia, preguntó, «¿Dónde está ahora?» «Se han ido, él y su madre. La fiebre se los llevó hace 8 inviernos». El silencio que siguió estaba cargado de un dolor tácito. Margaret quería ofrecer consuelo, pero sabía instintivamente que Josiah lo rechazaría. En lugar de eso, continuó cosiendo, dejando que el silencio expresara lo que las palabras no podían. «Lo siento», dijo James solemnemente. «Mi papá también se ha ido. Unos hombres malos le dispararon». Josiah miró al niño durante un largo rato. Luego metió la mano en una bolsa que llevaba en el cinturón y sacó un pequeño trozo de cuerno. «¿Ves esto?
Los alces los pierden cada invierno. Te voy a enseñar a tallar algo con ellos, algo especial. Mientras Margaret observaba al hombre corpulento guiar las pequeñas manos de su hijo para que sujetaran el cuchillo y le enseñaba a trabajar con la veta de la cornamenta, su corazón se encogió con una emoción que no quería nombrar. Este hombre, que reclamaba su propiedad, que vivía según las leyes de la montaña en lugar de los códigos civilizados, estaba mostrando a su hijo una ternura que ella no esperaba. Cuando la tormenta finalmente amainó, salieron a un mundo transformado. La nieve cubría el claro hasta la altura del pecho, con ventisqueros que llegaban casi hasta el techo de la cabaña. Los árboles habían caído bajo el peso del hielo y el paisaje familiar se había vuelto extraño. «Necesitaremos carne», anunció Josiah, evaluando los daños. «Una tormenta como esta empuja a los alces hacia los valles. Buena caza, pero peligroso viaje». «Quiero ir», dijo James con entusiasmo. «Es demasiado profundo para ti, chico. Desaparecerás en el primer montículo». Margaret vio la decepción de su hijo y sintió la misma preocupación. Josiah estaría fuera quizás varios días con este tiempo, dejándolos solos, como si leyera sus pensamientos. Josiah pasó la mañana enseñándole cosas que necesitaba saber: cómo limpiar la chimenea si se atascaba, dónde guardaba los suministros de emergencia, cómo cerrar bien la puerta para protegerla de algo más que el viento. «Si no vuelvo en 4 días, coge al chico y síguele el arroyo río abajo. Te llevará al valle. Hay un puesto comercial donde el arroyo se une con el río. Diles que te envía Josiah Reed. Te llevarán a Cedar Falls». «Volverás», dijo Margaret, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Él la miró extrañado. «Eso es lo que pienso, pero las montañas no siempre se preocupan por los planes». Se marchó al amanecer del día siguiente, desapareciendo en la blanca naturaleza salvaje con su rifle y su mochila. Margaret se quedó en la puerta, mirando hasta que ya no pudo distinguir su silueta entre las sombras de los árboles. La cabaña parecía vacía sin su presencia. No se había dado cuenta de cuánto espacio ocupaba, no solo físicamente, sino en el aire mismo. James estaba deprimido junto al fuego, jugando sin ganas con sus animales tallados. «Cuéntame cómo eras de pequeña, mamá», dijo esa noche mientras comían su sencilla cena. Así que Margaret le habló de Ohio, de las casas con ventanas de verdad y las iglesias con campanas que sonaban los domingos, de la tienda de su padre, donde fabricaba muebles que la gente venía a comprar desde 3 condados de distancia, de los manzanos en primavera y los bailes en los graneros en verano. «¿Volveremos allí?», preguntó James. Margaret miró a su alrededor, a las paredes toscas de la cabaña que les protegían del frío mortal, a las pieles que les abrigaban, a las provisiones que los alimentaban, a sus propias manos, que ya no eran suaves, sino capaces y fuertes. «No lo sé», respondió con sinceridad. «¿Te gustaría?». James lo pensó seriamente. «Me gusta estar aquí. El señor Josiah me está enseñando cosas importantes. Y no hay hombres malos en boca de los niños», pensó Margaret. Aquí, en esta tierra salvaje que debería haberla aterrorizado, se sentía más segura que en los caminos transitados, con sus bandidos y peligros. La tercera noche se despertó con unos arañazos fuera de la cabaña. Su corazón latía con fuerza al recordar las advertencias de Josiah sobre los lobos y cosas peores. Los arañazos volvieron a oírse, seguidos de un gemido bajo que iba en contra de su buen juicio. Margaret miró a través de una rendija de la puerta. Un lobo estaba sentado en la nieve, pero algo no estaba bien. Sostenía una pata con torpeza, e incluso a la luz de la luna podía ver la mancha oscura de sangre en la nieve. «Pobre criatura», susurró, pero algo en su paciente sufrimiento la conmovió. Recogió algunos restos de carne que podían prescindir y abrió la puerta lo justo para tirarlos. El lobo cogió hacia adelante, devorando la comida antes de retirarse al borde del bosque. Cuando Josiah regresó al día siguiente, arrastrando un trineo improvisado cargado con carne de alce, Margaret le contó lo del lobo. «Probablemente quedó atrapado en la trampa de alguien y se liberó mordiéndola», dijo él, pero había aprobación en su voz. «Hiciste lo correcto. Un lobo herido cerca de la cabaña podría atraer a la manada. Es mejor dejarlo marchar alimentado.
Mientras trabajaban juntos para despiezar y conservar el alce, Margaret sintió el ritmo de su colaboración. Sabía sin preguntar qué herramientas necesitaba. Podía anticipar sus movimientos cuando sus manos se tocaban accidentalmente al pasarse el cuchillo. Ninguno de los dos se apartó inmediatamente. Esa noche, cálida y saciada, con James dormido entre sus pieles, Margaret se encontró observando a Josiah mientras tallaba junto al fuego. Los rasgos duros de su rostro se habían vuelto familiares. La maraña salvaje de su barba ya no le daba miedo, sino que simplemente formaba parte de él. «Gracias», dijo en voz baja, «por enseñarle, por...». Señaló con un gesto de impotencia la cabaña, la comida, su supervivencia. Él levantó la vista de su tallado y la estudió con sus ojos oscuros. «El chico necesita la enseñanza de un hombre. Necesitas que te mantengan. Es práctico». Pero ella oyó lo que él no dijo. Lo vio en la forma cuidadosa en que se había limpiado las botas antes de entrar para no ensuciar con nieve el suelo recién barrido. En la forma en que había traído no solo carne, sino también ramas de pino que llenaban la cabaña con un aroma fresco. En la paciencia con la que respondía a las interminables preguntas de James. Este hombre que reclamaba su cuerpo hasta tener hijos la cortejaba a su manera, no con flores ni palabras bonitas, sino con la supervivencia misma, enseñándole fortaleza, mostrándole su valor, demostrando su propia valía como proveedor y protector. Margaret volvió a su costura con una pequeña sonrisa en los labios. Afuera, el viento aullaba entre los pinos, pero dentro, su extraña y pequeña familia estaba cálida y segura. El invierno aún se aferraba con fuerza a las montañas, pero por primera vez desde la muerte de Thomas, Margaret sintió un leve cosquilleo de algo que podría haber sido esperanza. Los primeros indicios de la primavera llegaron lentamente a las montañas. Los carámbanos se alargaban durante el día, goteando constantemente antes de volver a congelarse cada noche. La nieve se asentaba y compactaba. Ya no era la nieve fina y fría del invierno profundo, sino pesada y húmeda. Josiah observaba los signos con la intensidad de un hombre que lee las escrituras. «Este año el deshielo llegará pronto», anunció una mañana. «Eso significa que los pasos se despejarán, pero también que habrá inundaciones y deslizamientos. Tendremos que movernos con cuidado». Margaret había aprendido a confiar ciegamente en su sabiduría sobre el tiempo. Cuando él decía que se avecinaban tormentas, éstas llegaban. Cuando él predecía cielos despejados, ella podía tender la ropa fuera sin miedo. Este don de leer la tierra le resultaba tan natural como respirar. Durante los meses de invierno habían caído en una cómoda rutina. Las mañanas comenzaban con Josiah atendiendo el fuego mientras Margaret preparaba el desayuno. James se levantaba de sus pieles, ansioso por ayudar en cualquier tarea que le deparara el día. El niño había crecido en el mes transcurrido desde su llegada. Era más alto, más robusto y tenía una confianza nacida de haber sobrevivido al invierno en la naturaleza. «¿Podemos revisar las trampas altas hoy?», preguntó James durante su desayuno de harina de maíz, papilla y bayas secas. «Dijiste que cuando la nieve se endureciera, podríamos subir más alto». Josiah lo pensó, estudiando al niño, que lo miraba con ojos esperanzados. «Podríamos. Tu madre te enseñó las letras que le pedí». «Sí, señor. ¿Quiere verlo?». James se levantó de un salto y cogió un trozo de carbón del fuego en una tabla plana que Josiah había alisado para tal fin. Escribió cuidadosamente su nombre, luego el de Josiah y luego el de Margaret. «Bien», gruñó Josiah. Pero Margaret captó el brillo de satisfacción en sus ojos. El hombre necesita leer las señales tanto en el papel como en el suelo. «Iremos después del mediodía, cuando el sol haya ablandado un poco la corteza». Mientras los hombres de James se enderezaban cuando Josiah los llamaba así, preparados para su caminata, Margaret se encontró luchando contra una ansiedad inesperada. Habían salido juntos antes, pero nunca tan lejos. Nunca a un lugar donde no pudiera verlos desde la puerta de la cabaña si subía a la gran roca detrás de la pila de leña. «Volveremos antes de que anochezca», dijo Josiah, leyendo su preocupación.
El chico necesita conocer las tierras altas. Es a donde va un hombre cuando los lugares bajos se llenan demasiado. Ella asintió, entendiendo más de lo que él probablemente quería revelar. Las tierras altas eran su refugio, su santuario. El hecho de que lo compartiera con James significaba algo. Se marcharon después de la comida del mediodía. James prácticamente bailaba de emoción, a pesar de las raquetas de nieve que Josiah le había fabricado. Margaret los vio partir, el hombre corpulento acortando el paso para adaptarse al de los niños, señalando huellas y señales a medida que avanzaban. La cabaña parecía demasiado silenciosa. Se puso a trabajar con ahínco, fregando el áspero suelo de tablones, remendando rotos en la ropa, preparando un guiso con las últimas verduras que les quedaban. Pero su mente no dejaba de divagar hacia ellos. Allí fuera, en la vasta y blanca naturaleza salvaje. Era última hora de la tarde. El sol ya se ocultaba tras los picos occidentales. Entonces lo oyó, un sonido que le heló la sangre. Voces, voces de hombres, que subían por el sendero desde el valle. Margaret cogió el rifle de repuesto de Josiah y comprobó que estuviera cargado. Le temblaban las manos mientras cerraba la puerta con el cerrojo y se acercaba a la ventana. A través del grueso cristal ondulado pudo verlos. 3 hombres a caballo que llevaban una mula de carga. Su ropa los identificaba como vagabundos, el tipo de hombres que merodeaban por los territorios en busca de presas fáciles. Se detuvieron en el claro y observaron la cabaña. Uno señaló el humo que salía de la chimenea. Otro señaló los diversos signos de habitabilidad, la pila de leña, las pieles estiradas, el alijo de carne en lo alto de un árbol. «Hola, la cabaña», uno gritó, buscando hospitalidad. «Llevamos días en el camino». Margaret permaneció en silencio, con el rifle agarrado entre las palmas sudorosas. Josiah le había dicho que nunca respondiera a los extraños cuando estuviera sola, que nunca revelara que el protector de la cabaña estaba ausente. Los hombres consultaron entre ellos y luego desmontaron. Se acercaron a la cabaña con la arrogancia despreocupada de quienes están acostumbrados a tomar lo que quieren. El más corpulento probó la puerta, vio que estaba cerrada con un cerrojo y se rió. «Vamos, quien quiera que esté ahí dentro. Sabemos que estás en casa. Solo buscamos algo de comer y quizá calentarnos junto al fuego. Caridad cristiana y todo eso. La caridad cristiana se encuentra en las ciudades». Margaret gritó, profundizando su voz tanto como pudo. «Sigue adelante». Más risas. «Hay una mujer ahí dentro. Por lo que parece, solo unos chicos». El miedo se apoderó de Margaret, pero la ira ardió con más fuerza. Eran el mismo tipo de hombres que habían matado a Thomas, que pensaban que el desierto les daba licencia para tomar lo que quisieran. Uno de ellos se acercó a la ventana. Margaret apuntó con el rifle al cristal, dejándole ver el cañón. Él retrocedió, pero su sonrisa no se desvaneció. «No, señora, no hay necesidad de eso. Somos hombres razonables. Solo abra la puerta y podemos discutir esto civilizadamente. Lo único que hay que discutir es lo rápido que puede irse». Margaret respondió, «Mi marido volverá pronto con nuestros vecinos. No les gusta que los extraños molesten a las mujeres». «¿Marido?» El líder miró a su alrededor teatralmente. «No veo rastro de él. Las huellas indican que solo ha entrado y salido un hombre, y se marchó hace horas. Tiempo más que suficiente para que nos conozcamos». De alguna manera, sabían leer las señales y sabían que ella estaba sola. La mente de Margaret se aceleró. La puerta aguantaría un rato, pero no para siempre. Las ventanas eran demasiado pequeñas para que cupiera un hombre, pero podían disparar a través de ellas o, peor aún, prender fuego a la cabaña. Entonces, desde el bosque detrás de la cabaña, llegó un sonido que le erizó el vello de la nuca, un aullido largo y grave de lobo. Pero no era un lobo. Margaret había oído ese sonido antes, la noche en que Josiah los encontró. Era su llamada de advertencia, diciéndole que estaba cerca. Los hombres también lo oyeron y llevaron las manos a sus armas. ¿Qué era eso? Otro aullido desde otra dirección. Luego otro más. Los caballos comenzaron a piafar nerviosos. «Lobos», dijo uno de los hombres inquieto.
Por el sonido parece una manada grande. Los lobos no cazan a la luz del día. El líder se burló, pero su voz transmitía menos seguridad. Un movimiento entre los árboles llamó la atención de Margaret. Josiah, moviéndose como una sombra a pesar de su tamaño. Había dejado a James en un lugar seguro y había dado la vuelta. Sus miradas se cruzaron a través de la ventana. Él levantó 3 dedos y luego señaló a los hombres. Ella asintió, comprendiendo. «Última advertencia», gritó. «Marchaos ahora o afrontad las consecuencias». El líder se rió, pero sonó forzado. «¿Nos estás amenazando, mujer?» No terminó la frase. Josiah salió del bosque como una avalancha, con su rifle retumbando. El sombrero del líder salió volando, agrietado por una bala. Antes de que los demás pudieran reaccionar, Josiah había cubierto la distancia que los separaba, moviéndose con la terrible determinación de un depredador. Golpeó al hombre más cercano con la culata del rifle, derribándolo. El tercer hombre fue a por su arma, pero Josiah se abalanzó sobre él, cerrando su enorme mano alrededor de su garganta y levantándolo del suelo. «Toca a mi familia», gruñó Josiah, con una voz apenas humana, «y te destriparé como a un ciervo, y te dejaré para los cuervos». La cara del hombre se puso morada. Su compañero, recuperándose del golpe del rifle, se apresuró a subir a su caballo. El líder, sin sombrero y con los ojos muy abiertos, retrocedió lentamente. «No lo sabíamos», balbuceó. «Pensábamos que solo había una mujer sola en este lugar. Ahora ya sabes que no es así». Josiah soltó al hombre que se estaba ahogando, que se derrumbó jadeando. «Coge a tus amigos y vete. Si te vuelvo a ver en estas montañas, si oigo que has molestado a alguna mujer en cualquier lugar, te encontraré». Promesa de un hombre de las montañas. Huyeron. Margaret observó por la ventana cómo cogían sus caballos y los espoleaban por el sendero. La mula de carga rebuznaba mientras la arrastraban. No se detuvieron ni miraron atrás. Solo cuando se hubieron ido, Margaret se dio cuenta de que estaba temblando. Abrió la puerta cuando Josiah se acercó, y algo en su rostro debió de delatar su estado, porque él se detuvo justo fuera. «¿Estás herida?», preguntó con voz ronca. Ella negó con la cabeza, sin atreverse a hablar. El rifle se le cayó de los dedos entumecidos, y de repente se echó a llorar. Grandes sollozos desgarradores que parecían provenir de lo más profundo de su ser. Todo el miedo, todos los recuerdos de la muerte de Thomas, todo el terror de lo que podría haber pasado la abrumaron de golpe. Unos brazos fuertes la envolvieron. Josiah la atrajo hacia su pecho y ella se encontró aferrándose a él, con las lágrimas empapando su camisa de ante. Él olía a pino, a nieve y a seguridad. «Lo has hecho bien», murmuró, dándole unas torpes palmaditas en la espalda. «Los mantuviste hablando, los mantuviste fuera». Mujer inteligente, estaba tan asustada. Jadeó entre sollozos. Iban a hacerlo, pero no lo hicieron y no lo harán. Sus brazos se apretaron. «No mientras yo respire». Una vocecita los interrumpió. «Mamá, ¿estás herida?». Margaret se apartó para ver a James de pie cerca. Su joven rostro estaba arrugado por la preocupación. Se secó los ojos y logró sonreír. «No, niño dulce, solo asustada. Pero señor, Josiah ha hecho que los hombres malos se vayan». James asintió solemnemente y luego los sorprendió a ambos al rodear con sus pequeños brazos la pierna de Josiah. «Gracias por proteger a mamá». Algo cambió en el rostro curtido de Josiah. Se agachó y le revolvió el pelo al niño con una delicadeza sorprendente. «Siempre, chico, siempre». Esa noche Margaret no podía dejar de temblar. La cabaña que antes le había parecido tan segura ahora le parecía vulnerable, con paredes demasiado finas y una puerta demasiado débil. Cada ruido que venía del exterior la sobresaltaba. Josiah, que solía retirarse a su silla junto al fuego, después de cenar, extendió sus pieles junto a las de ella y James. «Solo por esta noche», dijo con voz ronca, «por si esos idiotas son tan estúpidos como para volver». Pero Margaret sabía, y sospechaba que él también, que en realidad no se trataba de los bandidos. Se trataba del miedo que se había apoderado de ellos, el recordatorio de lo rápido que la seguridad podía convertirse en peligro en esta tierra salvaje.
Se quedó despierta, escuchando la respiración tranquila de James y las respiraciones más profundas de Josiah. En la oscuridad, encontró su mano y la apretó. Él le devolvió el apretón, una promesa silenciosa de que se interpondría entre ellos y cualquier peligro. Josiah, susurró. Uno de esos hombres me resultaba familiar. Creo que podría haber estado con el grupo que mató a Thomas. El silencio se extendió entre ellos. Entonces, ¿quieres que los busque? Podría alcanzarlos al amanecer. La oferta quedó en el aire. Margaret pensó en Thomas, en la justicia, en la venganza. Luego pensó en James, en la vida que estaban construyendo allí, en el hombre a su lado que se había convertido en su protector. No, dijo finalmente. Déjalos ir. El pasado es el pasado. Él le apretó la mano con fuerza. ¿Estás segura? Estoy segura de que lo hemos hecho. Aquí tenemos lo que importa. En la oscuridad, ella sintió más que vio cómo él asentía con la cabeza. Se quedaron tumbados en silencio, con las manos aún entrelazadas. A medida que la noche se hacía más profunda a su alrededor, lobos reales aullaban en la distancia, pero el sonido ya no la asustaba. Ella tenía aquí a su propio lobo, guardián y protector, feroz y gentil por turnos. Justo antes de quedarse dormida, Margaret oyó hablar a Josiah, con una voz tan baja que casi no la oyó. Hoy podría haberos perdido a los dos. Una pausa cargada de emoción tácita. No puede suceder. No dejaré que suceda. Ella quería responder, decirle lo que significaba su protección, lo que él estaba empezando a significar. Pero el cansancio la venció y su último pensamiento consciente fue el calor de su mano en la suya. Un ancla y una promesa combinadas. El mañana traería nuevos retos. Los hombres podrían volver con otros. Las inundaciones primaverales que Josiah había predicho los pondrían a prueba de diferentes maneras. Las difíciles decisiones que los habían unido seguían pendientes, sin resolver. Pero esa noche, en aquella tosca cabaña en medio de la naturaleza, tras haber enfrentado y superado el peligro, estaban juntos. Una extraña familia forjada por las circunstancias y las dificultades, unida por algo más fuerte que las convenciones o las normas sociales. Por la mañana se enfrentarían a lo que viniera, como habían aprendido a enfrentarse a todo juntos. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes. Afuera, la nieve comenzaba a caer de nuevo, el último desafío de la primavera tardía. Pero adentro, envueltos en pieles y seguridad, y en los lazos cada vez más fuertes que los unían. Margaret, James y Josiah dormían plácidamente, protegidos por las montañas y por los demás. La primavera finalmente venció al invierno, transformando el paisaje montañoso en un mundo de arroyos caudalosos y verdor emergente. La nieve se retiró a los picos más altos, revelando la tierra que había debajo, marcada en algunos lugares por avalanchas, pero ansiosa por un nuevo crecimiento. Josiah había tenido razón sobre las inundaciones. Todos los arroyos se convirtieron en torrentes y los senderos habituales a menudo eran intransitables. Fue durante esta estación de cambios cuando la necesidad finalmente los llevó a Cedar Falls. El niño necesita unas botas adecuadas, anunció Josiah una mañana, examinando el calzado de James. El niño había crecido considerablemente durante el invierno y sus dedos presionaban contra el cuero. Y necesitamos provisiones, sal, harina, municiones. No podemos posponer más el viaje al pueblo. Margaret sintió un nudo en el estómago. Sabía que llegaría el día en que tendrían que enfrentarse de nuevo a la civilización. La idea de la gente, de sus miradas y susurros, le hacía temblar las manos mientras empaquetaba los pocos productos que tenían para intercambiar. Pieles que Josiah había cazado y sus propias hierbas cuidadosamente conservadas. Algunas figuras talladas por James que demostraban su gran habilidad. ¿Serán malos con nosotros, mamá?, preguntó James, sintiendo su ansiedad. Ella le alisó el pelo, que había crecido largo y salvaje durante el invierno. Hay gente que no entiende nuestras costumbres. Cariño, pero mantendremos la cabeza alta. Josiah la estudió con esos ojos oscuros que no se perdían nada. No tienes que venir. El niño y yo podemos ir solos. Somos una familia. Margaret interrumpió, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Iremos juntos.
Algo brilló en su rostro. Aprobación, tal vez, o algo más profundo. Asintió con la cabeza y se fue a preparar los caballos que había intercambiado con un trampero que pasaba por allí semanas antes. El viaje a Cedar Falls duró 2 días. Acamparon la primera noche junto a un arroyo, y Margaret se sorprendió al darse cuenta de lo cómoda que se sentía con la vida al aire libre. Encendió el fuego sin pensarlo, cocinó la comida con eficiencia y ayudó a Josiah a proteger el campamento de los depredadores. ¿Cuándo se habían convertido estas habilidades en algo natural para ella? A medida que se acercaban a la ciudad, los signos de civilización aumentaban. Campos despejados, humo lejano saliendo de las chimeneas, algún que otro viajero que les daba un amplio margen al ver la imponente figura de Josiah. Margaret se alisó inconscientemente el vestido, gastado pero limpio, y trató de domar su propio cabello bajo la cofia. Cedar Falls no había crecido mucho durante el invierno. Los mismos edificios desgastados se alineaban en la embarrada calle principal. La misma sospecha flotaba en el aire como el humo. Al entrar, la conversación se detuvo. Las miradas seguían su avance. El hombre de las montañas, la mujer y el niño. «Es ella», oyó Margaret que alguien susurraba. La viuda Sullivan viviendo en pecado con ese hombre salvaje. El calor le inundó las mejillas, pero mantuvo la mirada al frente. A su lado, Josiah cabalgaba relajado y tranquilo, pero ella podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que su mano nunca se alejaba de su rifle. Primero se detuvieron en la tienda general de Mueller. El propietario, un hombre delgado con ojos nerviosos, los vio entrar como si esperara problemas. «Necesitamos provisiones», dijo Josiah sin preámbulos, colocando un paquete de pieles de primera calidad sobre el mostrador. «Comercio justo». Mueller examinó las pieles con la mirada de quien conoce su valor. «Son de buena calidad, pero no estoy seguro de poder hacerlo. ¿Dices que mi comercio no es bueno?» La voz de Josiah tenía un tono amenazador. «No, no, por supuesto que no. Es solo que...» Mueller miró a Margaret y luego apartó la vista. «La gente habla, ya sabes. Es malo para el negocio. Entonces llevaremos nuestro negocio a otra parte». Josiah extendió la mano hacia las pieles, pero la codicia de Mueller venció su miedo a los chismes. «Espera, haré el intercambio, solo que quizá la señora y el niño podrían esperar fuera». Margaret sintió el insulto como una bofetada. Antes de que pudiera responder, la mano de Josiah se posó sobre el mostrador con un golpe que hizo saltar a Mueller. «La señora compra donde le plazca. ¿Tienes algún problema con eso?» «Nos vamos». Mueller tragó saliva con dificultad, moviendo la nuez. «No hay problema, ninguno en absoluto». «¿Qué? ¿Qué necesitas?» Hicieron sus compras en un tenso silencio. Margaret seleccionó harina, sal, café y otros productos básicos mientras intentaba ignorar las miradas de desaprobación de Mueller. James, ajeno a las tensiones de los adultos, estaba fascinado por los frascos de caramelos de 1 centavo, aunque sabía que era mejor no preguntar. Cuando estaban terminando, la señora Elmira Hartley entró en la tienda. La esposa del alcalde, vestida de bombadina negra, a pesar del calor primaveral, miró a Margaret y exclamó dramáticamente: «Margaret Sullivan, ¿cómo te atreves a mostrar tu cara en la sociedad decente?» La tienda se quedó en silencio. Margaret sintió todas las miradas sobre ella. Sintió el juicio que irradiaba la señora Hartley como el calor de una estufa. «Estoy comprando para mi familia». «Señora Hartley», dijo Margaret en voz baja. «¿Familia?» La voz de la mujer se elevó hasta casi convertirse en un chillido. ¿A eso le llama familia? Vivir en pecado con esta criatura. ¿Qué ejemplo le estás dando a tu pobre hijo?» James se acercó más a las faldas de Margaret. Ella le puso una mano protectora en el hombro. La ira comenzaba a superar la vergüenza. «El ejemplo de la supervivencia», dijo con claridad, «de la protección y la providencia, del cuidado de los que lo necesitan, de la desvergüenza». La señora Hartley se volvió hacia la multitud que se había congregado. «El marido de esta mujer apenas está frío en su tumba, y ella se lanza con el primer hombre que se le ofrece. Basta». La voz de Josiah cortó su diatriba como un hacha a la madera. Dio un paso adelante y falló. Hartley retrocedió.
No sabes nada de lo que ha soportado esta mujer, nada de lo que ha sobrevivido. Te sientas en tu cálida casa con tus manos suaves y tu barriga llena, y te atreves a juzgarla. ¿Cómo te atreves a hablarme? Digo la verdad. Se cernió sobre ella. Era tal y como ella lo había descrito, un hombre salvaje de las montañas. Esta mujer se enfrentó a tormentas invernales, lobos y bandidos. Aprendió a cazar, a tender trampas y a sobrevivir donde tú morirías en un día. Ha criado a su hijo para que sea fuerte y bueno. Eso vale más que toda tu corrección. La señora Hartley balbuceó, pero no le salieron las palabras. Josiah se volvió hacia Mueller. ¿Hemos terminado? El tendero asintió rápidamente y empujó sus provisiones por el mostrador. Mientras recogían sus cosas, una nueva voz habló desde la puerta. Vamos, vamos, ¿qué es todo este alboroto? El reverendo Paul Morrison entró, con su amable rostro arrugado por la preocupación. A diferencia de la señora Hartley, su expresión no mostraba ningún juicio, solo una suave preocupación. Reverendo, la señora Hartley se dirigió inmediatamente a él. Esta mujer, veo, la señora Sullivan, ha venido a la ciudad a por provisiones. Él la interrumpió suavemente. Como es su derecho, como el derecho de cualquiera que necesite provisiones. Se acercó a Margaret y bajó la voz. ¿Cómo están, querida? ¿Y el joven James? Estamos bien, reverendo, respondió Margaret, agradecida por su amabilidad. Estamos sobreviviendo, más que sobreviviendo, por lo que he oído. Sus ojos brillaron. Se dice que alguien dejó carne fresca de venado en la puerta de la viuda Cooper durante todo el invierno. Sin ella, se habría muerto de hambre. Es curioso que apareciera justo después de que te vieran intercambiando pieles por carne extra. Margaret se sonrojó. Había convencido a Josiah para que compartiera su excedente con la anciana viuda que vivía a las afueras del pueblo. Él se había quejado, pero había hecho las entregas al amparo de la oscuridad. Y el joven Tim Fletcher dice que un hombre de las montañas le enseñó a colocar trampas para conejos cuando su padre estaba postrado con una pierna rota, y alimentó a su familia durante semanas. Josiah se movió incómodo. Margaret no sabía nada de esa bondad. El reverendo sonrió. Me parece que las acciones hablan más que las apariencias. No juzgues para que no seas juzgado, como dice la Biblia. La señora Hartley resopló indignada, pero otros en la multitud parecían pensativos. Algunos incluso asintieron con la cabeza. Son bienvenidos en la iglesia cuando quieran, continuó el reverendo Morrison. Todos ustedes, la casa de Dios tiene sitio para todos. Se lo agradecemos, reverendo, dijo Josiah con voz ronca. Pero ahora nuestra iglesia son las montañas. Se marcharon poco después, cargando sus provisiones en el caballo de carga. Mientras se alejaban, Margaret oyó que los chismes se reanudaban a sus espaldas. Pero algo había cambiado. No todos los miraban con reprobación. Algunos habían mostrado comprensión, incluso respeto. El reverendo ha sido muy amable, dijo Margaret cuando salieron del pueblo. Es un buen hombre, coincidió Josiah. Uno de los pocos. James, que había permanecido en silencio durante toda la prueba, finalmente habló. ¿Por qué te gritaba esa señora tan mala, mamá? Margaret buscó las palabras para explicar el prejuicio a un niño. Algunas personas piensan que solo hay una forma correcta de vivir, cariño. No entienden que a veces la vida nos obliga a encontrar nuevas formas. Nuestra forma es buena, dijo James con firmeza. Ayudamos a la gente y nos cuidamos unos a otros. Eso es lo que importa. De la boca de los niños, pensó Margaret de nuevo. Vio que Josiah la miraba con una expresión indescifrable. Esa noche, acampados junto al mismo arroyo, Margaret no podía dormir. El enfrentamiento en la ciudad había despertado sentimientos que había intentado enterrar. Se levantó en silencio y caminó hasta donde el agua gorgoteaba sobre las piedras. La luz de la luna convertía la superficie en plata. ¿No puedes dormir? Ya no se sobresaltaba cuando Josiah aparecía en silencio a su lado. Su habilidad para moverse sin hacer ruido se había vuelto familiar, reconfortante, incluso pensando, admitió, en lo que dijo esa arpía. A pesar de todo, Margaret sonrió ante su descripción de la señora Hartley, pensando en parte también en las elecciones.
en lo que somos el uno para el otro. Josiah permaneció en silencio durante un largo rato. Te lo dije la primera noche, la ley de la montaña. Sé lo que dijiste. Ella se volvió para mirarlo. ¿Pero sigue siendo eso? ¿Sigo siendo solo una propiedad para ti? A la luz de la luna, ella podía ver la lucha en su rostro. Este hombre de pocas palabras, luchando con sentimientos que había enterrado tan profundamente como la nieve del invierno. Empezó así, dijo finalmente. Necesitaba una mujer que se ocupara de la casa. Quizás que me diera hijos para continuar la estirpe. Así de simple. Pero ahora se calló, mirando el agua. Margaret esperó, con el corazón latiendo con fuerza. Ahora eres Margaret, dijo simplemente. No la mujer o la propiedad. Margaret, la que alimenta a los hambrientos. Margaret, la que se enfrenta a lobos y bandidos. Margaret, la que enseña al niño a leer y suaviza mis asperezas. No tengo palabras para describir lo que eso significa. Solo sé que moriría antes de permitir que os hicieran daño, a los dos. Las lágrimas picaban en los ojos de Margaret. No era una declaración de amor, no como en los libros de cuentos, pero viniendo de este hombre, esas palabras lo eran todo. Josiah, susurró ella, extendiendo la mano para tocarle el brazo. Ipa mamá. La voz asustada de James rompió el momento. Hay algo en el bosque. Corrieron hacia atrás y encontraron al niño señalando unos ojos brillantes en la oscuridad. Josiah se relajó y se rió. Solo es nuestro viejo amigo, dijo. A la luz del fuego apareció el lobo al que Margaret había alimentado meses atrás. Su pata se había curado, aunque todavía cojeaba. El lobo los observó con calma. Luego se acomodó justo fuera del círculo de luz. Nos ha estado siguiendo desde que salimos de la cabaña, explicó Josiah. Manteniendo el ritmo, vigilando. Le salvaste la vida y ahora te está devolviendo el favor. El honor del lobo. El miedo de James se transformó en asombro. ¿De verdad? Nos está protegiendo. Los lobos recuerdan la bondad, dijo Josiah, y protegen a su manada. Mientras se acomodaban en sus sacos de dormir, el lobo mantenía su vigilia. Margaret sintió un profundo cambio en su forma de entender las cosas. Ahora eran una manada, no unida por la ley o las convenciones, sino por algo más salvaje y quizás más fuerte. El pueblo podía murmurar, señoritas. Hartley podía condenarlos. Pero aquí, en la naturaleza salvaje, habían encontrado su propia verdad. Josiah, susurró en la oscuridad. H, gracias por defenderme hoy, por todo. Su mano encontró la de ella a través del espacio que separaba sus sacos de dormir. Siempre, Margaret, siempre. El lobo cantó suavemente a la luna. Un sonido solitario que no era solitario en absoluto. Era una llamada a los suyos, una declaración de pertenencia, y envuelta en sus mantas, con la mano entrelazada con la de este hombre rudo y gentil, con su hijo a salvo a su lado y su guardián vigilando, Margaret finalmente comprendió lo que significaba el hogar. Las semanas posteriores a su visita al pueblo pasaron en un torbellino de tareas primaverales. Los arroyos de la montaña corrían llenos por el deshielo, lo que los hacía perfectos para lavar la pequeña cantidad de oro que bajaba de las alturas. Josiah enseñó a Margaret y James la paciencia de tamizar innumerables bandejas de grava en busca del ocasional destello de color. No era mucho, pero ayudaría con los suministros del próximo invierno. Entonces llegó la mañana en que todo cambió. Margaret se despertó y encontró a James ardiendo en fiebre. Su pequeño cuerpo temblaba de frío, incluso mientras el sudor le golpeaba la frente. La enfermedad había llegado de repente. La noche anterior había estado bien, ayudando a Josiah a reparar el gallinero que habían construido. James, mi niño, ¿me oyes? Le presionó un paño frío en la frente. El miedo le oprimía el pecho. Josiah apareció a su lado, con el rostro serio mientras tomaba el pulso al niño. Tiene mucha fiebre. Podría ser fiebre de montaña. O podría ser otra cosa. Necesita medicina. Tenemos corteza de sauce y yo conozco algunas hierbas. No es suficiente. Josiah ya estaba cogiendo su abrigo. El doctor Morrison, en el pueblo, tendrá lo que necesitamos. Iré yo. Yo voy contigo. Él negó con la cabeza. Alguien tiene que quedarse con el niño.
mantenerlo fresco, darle agua si la toma. Volveré al anochecer. Margaret quería discutir, pero James gimió suavemente, y supo que Josiah tenía razón. Cabalga rápido, susurró. Se detuvo en la puerta mirándolos. Cuida de nuestro niño, dijo, y se fue antes de que Margaret pudiera procesar que había dicho hora. El día transcurrió en una neblina de preocupación. Margaret bañó a James con agua fría, le dio a beber té de corteza de sauce con una cuchara, le susurró oraciones y cuentos y le animó a luchar. La fiebre continuaba, sin que sus esfuerzos surtieran efecto. Por la tarde, deliraba, llamando a su papá, a Josiah, a personas que ella no conocía. El sol se ponía cuando oyó caballos, no uno, sino varios. Su corazón dio un salto. ¿Había traído Josiah al médico? Corrió a la puerta y vio a Josiah desmontando, seguido por el reverendo Morrison y, sorprendentemente, por el propio Dr. Morrison, un hombre brusco que rara vez salía de la ciudad. ¿Dónde está el niño?, preguntó el Dr. Morrison sin preámbulos. Llevaba su maletín médico en la mano. Margaret lo condujo al interior y se quedó nerviosa mientras él examinaba a James. El rostro del médico era indescifrable mientras le tomaba el pulso al niño, le miraba la garganta y le palpaba los ganglios linfáticos. Fiebre de montaña, sin duda, anunció. Lo había visto antes. Los 2 días siguientes serían críticos. Sacó unos frascos de su maletín. Quinine-lodum para el dolor. Otros medicamentos que Margaret no reconoció mientras preparaba las dosis y le daba instrucciones a Margaret sobre cómo administrarlas. El reverendo Morrison habló en voz baja con Josiah. Por eso he venido. Margaret oyó decir al reverendo, el niño necesita más que medicina, necesita una comunidad, estabilidad. No se puede criar a un niño en aislamiento. Lo estamos haciendo bien. Josiah gruñó. ¿De verdad? ¿Qué pasará la próxima vez que se ponga enfermo y los pasos estén nevados? ¿Qué hay de su educación, de su futuro? La voz del reverendo era suave pero insistente. No digo que tengan que vivir en la ciudad, pero el niño necesita formar parte de la civilización, al menos en parte. Margaret escuchaba mientras aparentaba estar concentrada en James. El reverendo estaba expresando los temores que ella había reprimido durante todo el invierno. ¿Podrían realmente criar a James completamente en el desierto? ¿Era justo para él? El Dr. Morrison terminó sus cuidados. Déle estas dosis durante la noche. Si la fiebre baja por la mañana, probablemente se recuperará. Si no, no terminó. Gracias por venir, dijo Margaret, con la voz cargada de lágrimas contenidas. El médico la observó con mirada penetrante. Ha cambiado, señora Sullivan. Se ha vuelto más dura, pero no en el mal sentido. La vida en la montaña le sienta bien, aunque las chicas del pueblo no lo hagan. Mientras se preparaban para marcharse, el reverendo Morrison tomó las manos de Margaret. Lo que dije en la ciudad lo dije en serio. Todos ustedes son bienvenidos en la iglesia. Y dirijo una pequeña escuela 3 días a la semana. James también será bienvenido allí cuando se recupere. Después de que se marcharan, Margaret y Josiah mantuvieron su vigilia. Se turnaban para bañar a James con agua fría, darle la medicina con una cuchara y observar cualquier signo de mejoría. El lobo, su silencioso guardián, apareció en la puerta de la cabaña y se acomodó en el porche, como si él también estuviera vigilando. Cerca de la medianoche, la fiebre de James subió aún más. Se retorcía entre las mantas, gritando incoherencias. Margaret lo abrazó mientras Josiah preparaba otra dosis de medicina, pero el niño se resistía, perdido en su delirio. «¡Papá!», gritó James. «¡Papá, no me dejes!». A Margaret se le partió el corazón. «Estoy aquí, cariño. Mamá está aquí». Pero James se apartó de ella y buscó a Josiah. «Papá, ¿quieres apé?». Josiah se quedó paralizado, con el frasco de medicina temblando en sus grandes manos. Margaret vio la emoción cruda que se reflejó en su rostro antes de que dejara cuidadosamente el frasco y tomara a James en sus brazos. «Estoy aquí, chico», dijo con rudeza. «Descansa aquí. Lucha contra esto. ¿Me oyes? Eres fuerte. Ahora eres un chico de montaña». James se calmó al oír su voz, permitiéndoles darle la medicina. Josiah lo abrazó, meciéndolo ligeramente, y comenzó a hablar en voz baja. Historias de las montañas, de osos,
lobos y águilas, de niños valientes que crecieron hasta convertirse en hombres fuertes, de familias unidas no por lazos de sangre, sino por elección. Margaret los observaba con lágrimas corriendo por su rostro. Este hombre salvaje que la había reclamado en su desesperación se había convertido en un padre para su hijo. Y James, que había perdido a un padre por la violencia, había encontrado otro en el lugar más inesperado. La noche avanzaba. Trasladaron a James a la cama grande y ambos se acostaron a su lado para controlar su respiración y su temperatura. La mano de Josiah encontró la de Margaret a través del pequeño cuerpo que había entre ellos. «Se recuperará», dijo Josiah. Y Margaret no supo si era una afirmación o una plegaria. «Tiene que hacerlo», le susurró ella. El amanecer llegó pálido e incierto. Margaret se despertó de un ligero sueño y notó que la frente de James estaba más fría. Respiraba con más facilidad. La fiebre había bajado. «Gracias a Dios», susurró. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Los ojos de Josiah también estaban sospechosamente húmedos. «Es un chico fuerte». Sabía que lo era. James abrió los ojos por primera vez en 2 días. «Mamá, papá, estamos aquí», dijo Margaret, alisándole el pelo. «Estamos los dos aquí». James sonrió débilmente y volvió a dormirse. Pero ahora era un sueño reparador, no el inconsciente y agitado de la fiebre. Más tarde, mientras Margaret preparaba un caldo ligero para cuando James se despertara, Josiah se quedó junto a la ventana, mirando las montañas. «El reverendo tenía razón», dijo de repente. «En algunas cosas». Margaret dejó de remover. «Oh, el chico necesita aprender. A veces necesita a otros niños. No podemos tenerlo encerrado aquí como si fuera un animal salvaje». Se volvió hacia ella. Quizá podríamos construir más cerca del pueblo, todavía en las montañas, pero lo suficientemente cerca de la escuela y del médico cuando sea necesario. Dejar la cabaña, no dejarla. Conservarla para cazar, para cuando necesitemos las tierras altas, pero construir algo nuevo, algo que sea nuestro desde el principio. Margaret dejó la cuchara y se acercó a él. ¿Harías eso? ¿Renunciarías a parte de tu vida salvaje? Él le acarició la cara con una mano grande. «Por el niño, por ti. La familia hace que un hombre haga cosas que nunca pensó que haría. ¿Es eso lo que somos? ¿Familia? ¿Cómo lo llamarías si no?», señaló a James, que dormía plácidamente en la cama. «Él me llama papá. ¿Y tú?». Se detuvo, luchando de nuevo con las palabras. «¿Qué soy yo, Josiah?», ella preguntó suavemente. «¿Todo?», respondió él simplemente. «Lo eres todo». Ella se puso de puntillas y lo besó. Entonces, su primer beso de verdad. Fue suave y apasionado a la vez, con sabor a lágrimas y promesas, y la dulce locura del amor encontrado. Cuando se separaron, Josiah apoyó la frente contra la de ella. «Cásate conmigo», dijo con voz ronca. «No por la ley de la montaña, ni por los hijos, ni por ninguna de esas tonterías. Cásate conmigo porque no puedo imaginar estas montañas sin ti en ellas. Porque el niño necesita unos padres adecuados. Porque yo», tragó saliva. «Porque te amo, Margaret Sullivan». El corazón de Margaret se disparó. «Sí», susurró. «Sí, Josiah Reed, me casaré contigo». Desde la cama se oyó una vocecita. «¿Esto significa que el señor Josiah es ahora mi asistente personal?». Se volvieron y vieron a James mirándolos con ojos brillantes. Margaret se rió entre lágrimas. «¿Cuánto tiempo llevas despierto, pequeño espía?». «El suficiente», dijo James con una débil sonrisa. «¿Podemos tener una boda de verdad con tarta?». «La tarta más grande del territorio», prometió Josiah, revolviendo el pelo del niño. Durante los días siguientes, mientras James se recuperaba, hicieron planes. Josiah conocía un valle a solo 2 horas de la ciudad con buena agua y refugio contra los peores vientos. Podrían construir allí, crear un hogar que uniera ambos mundos, la naturaleza que Josiah necesitaba y la comunidad que Margaret y James merecían. «Iremos a la ciudad la semana que viene», decidió Margaret. «Hablaremos con el reverendo Morrison sobre la boda y sobre que James empiece la escuela en otoño. Los chismosos del pueblo tendrán mucho que decir», advirtió Josiah. «Que hablen», dijo Margaret con firmeza.
Nosotros sabemos la verdad. Esa noche, mientras James dormía plácidamente y el lobo cantaba a la luna creciente, Margaret y Josiah se sentaron en el porche a planear su futuro, rodeados por las montañas, eternas y protectoras. En algún lugar lejano, un búho ululó. No se hable más de cuerpos que pertenecen o hijos que se deben. Margaret dijo en voz baja, nos elegimos libremente, libre y plenamente. Josiah asintió. Aunque no me importaría tener una o dos hijas si Dios lo considera oportuno. Margaret se sonrojó, pero sonrió. Ya veremos qué pasa. Se sentaron en un cómodo silencio, con las manos entrelazadas, contemplando las estrellas que aparecían. El viaje que había comenzado con una huida desesperada y afirmaciones descabelladas los había llevado hasta ese momento de perfecta comprensión. «Tengo algo para ti», dijo Josiah de repente. Entró en la casa y regresó con una pequeña caja de madera. Dentro, sobre un lecho de suave piel de cierva, yacía un anillo tallado en cuerno de alce con una fina banda de oro incrustada, parte de su preciado tesoro del pan. «No es muy elegante», dijo con incertidumbre, «pero lo hice yo mismo». «Es perfecto», susurró Margaret, deslizándolo en su dedo. «Absolutamente perfecto, como si fuera una bendición». El lobo subió al porche y se acomodó a sus pies, aceptando a la pequeña familia como su manada. Las montañas los acogían a todos, al hombre, a la mujer, al niño y al guardián, en su antiguo abrazo. Se enfrentarían a más desafíos. Habría inundaciones y sequías, inviernos duros y épocas de escasez. La ciudad los pondría a prueba y la naturaleza seguiría exigiendo su precio. Pero lo afrontarían todos juntos, unidos por la elección, el amor y la extraña magia de una vida tallada en el corazón salvaje de las montañas. Por ahora, sin embargo, simplemente se sentaban juntos, planeando una boda, un hogar y un futuro que ninguno de ellos podría haber imaginado cuando el invierno los unió por primera vez. Las estrellas giraban sobre sus cabezas. El lobo dormitaba a sus pies y en su cama. James sonreía en sueños, soñando con pasteles y nuevos comienzos. El valle que Josiah había elegido se encontraba entre dos crestas, donde un arroyo cristalino serpenteaba entre la hierba del prado y los álamos susurraban con la constante brisa de la montaña. Estaba lo suficientemente cerca del pueblo como para que el viaje no fuera peligroso en invierno, pero lo suficientemente lejos como para que la naturaleza salvaje que Josiah necesitaba siguiera cantando en cada canto de pájaro y cada aullido de lobo. Comenzaron a construir a principios del verano, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Josiah había cambiado pieles por madera y suministros, y varios hombres del pueblo, aliados sorprendentes, vinieron a ayudar a levantar las paredes. El hijo del Dr. Morrison, Samuel, trabajó junto a ellos, al igual que Tom Fletcher, a cuya familia Josiah había ayudado a alimentar durante el invierno. «Nunca pensé que vería a Josiah Reed construyendo tan cerca de la civilización», bromeó Tom mientras encajaban los troncos. «El amor debe de haber ablandado ese corazón salvaje», gruñó Josiah, pero Margaret captó su leve sonrisa. El amor lo había ablandado, pero como el cuero trabajado con aceite. Lo había hecho más flexible, no más débil. La cabaña crecía día a día, más grande que su refugio en la montaña, con ventanas de cristal auténtico y suelo de madera. Margaret insistió en que James tuviera una habitación separada, y Josiah añadió un pequeño espacio de trabajo donde pudiera preparar sus pieles sin llenar la casa principal con el olor. James se recuperó completamente de su enfermedad y se dedicó a ayudar. Llevaba herramientas, sujetaba tablas y hablaba sin parar de todo lo que haría en su nuevo hogar. El lobo, que había empezado a seguirlos entre las dos cabañas, observaba lo que hacían con ojos inteligentes y de vez en cuando se acercaba para inspeccionar su trabajo. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó James un día, rascando al lobo detrás de las orejas. El animal, antes tan salvaje, ahora toleraba las suaves caricias del niño. «No nos corresponde a nosotros ponerle nombre. Los animales salvajes eligen su propio camino», dijo Josiah. «Pero él nos eligió a nosotros», insistió James. «Eso lo convierte en parte de la familia».
Margaret sonrió ante la lógica del niño. Todo en el mundo de James se estaba convirtiendo en familia. El lobo, las montañas, incluso los caballos. Su capacidad de amar sin empañar por la pérdida la sorprendía constantemente. 2 semanas antes de la boda, Margaret hizo otro viaje a la ciudad, esta vez con alegría en lugar de inquietud. Necesitaba tela para un vestido, suministros para la ceremonia y, lo más importante, reunirse con el reverendo Morrison para hablar del servicio. La reacción de la ciudad ante la noticia de su inminente matrimonio fue mixta. La señora Hartley y su círculo mostraron su desaprobación, pero otros parecían genuinamente complacidos. La señora Mueller, la esposa del tendero, incluso se ofreció a ayudar con el vestido. «Ya era hora de que ese hombre te convirtiera en una mujer honesta», dijo mientras sujetaba la tela con alfileres. «Aunque entre tú y yo has sido más honesta que la mayoría desde el principio, cuidando de tu hijo, sobreviviendo al invierno, eso vale más que toda la corrección del mundo». Margaret sintió una calidez ante el inesperado apoyo. Quizás ella y Josiah no estaban tan aislados como ella temía. El día de la boda amaneció claro y brillante. Celebraron la ceremonia en el prado cercano a su nueva cabaña, con las montañas como testigos. Margaret llevaba su vestido nuevo, de sencillo algodón azul, pero limpio y bonito. Josiah se había recortado la barba y se había puesto su camisa menos remendada. James estaba entre ellos, radiante de orgullo. La reunión fue pequeña pero sincera. El reverendo Morrison ofició la ceremonia. Sus palabras sobre el amor forjado en la adversidad tenían un peso especial. El doctor Morrison y su familia asistieron, al igual que los Fletcher y varias otras personas que habían llegado a respetar a la inusual pareja. Incluso algunos tramperos que Josiah conocía salieron de la selva, incómodos con sus ropas limpias, pero decididos a honrar a su amigo. «¿Aceptas, Josiah Reed, a esta mujer como tu legítima esposa?», preguntó el reverendo Morrison. «Sí», dijo Josiah, con voz firme y segura ante Dios en estas montañas. «Sí. ¿Y tú, Margaret Sullivan, aceptas a este hombre como tu legítimo esposo?». Margaret miró a los ojos de Josiah y vio en ellos la naturaleza salvaje que nunca desaparecería por completo, la dulzura que solo mostraba a ella y a James, y la fuerza que los había salvado a todos. «Sí, lo acepto», dijo con claridad y de todo corazón. «Sí, lo acepto». Cuando se besaron, James vitorió. Los invitados aplaudieron y en algún lugar del bosque un lobo aulló, no con tristeza, sino con triunfo. La celebración posterior fue sencilla, pero alegre. Asaron carne de venado e hicieron tortas de maíz. Y, fiel a la promesa de Josiah, hubo tarta, un lujo que la señorita Fletcher había insistido en proporcionar. Cuando se puso el sol, tiñendo las montañas de dorado y carmesí, los invitados se fueron marchando poco a poco, dejando a la nueva familia a solas. «¿Es diferente?», preguntó James mientras se sentaban en el porche de su nuevo hogar. «¿Estar casados?». Margaret y Josiah intercambiaron miradas. En realidad, llevaban meses viviendo como casados. Pero algo había cambiado con el intercambio de votos, la declaración pública de su unión. «Es como la diferencia entre un sendero y una carretera», dijo Josiah finalmente. «Ambos te llevan a tu destino, pero una carretera dice, este camino está establecido, este camino perdura». James asintió solemnemente, archivando esta sabiduría. Luego, con el rápido cambio de la infancia, preguntó, «¿Puedo enseñarle el pastel a Gray antes de acostarme?». Gray era como había empezado a llamar al lobo, a pesar de la insistencia de Josiah en que las cosas salvajes no debían tener nombre. Margaret sonrió. «Solo un trocito y no pases del árbol». Mientras el niño salía corriendo, Margaret se inclinó hacia el sólido calor de Josiah. «Sir Margaret Reed», murmuró. «Suena extraño. A mí me parece bien», respondió él, acercándola más a él. «Ha sido así desde el día en que luchaste por mantener el fuego encendido durante la tormenta. Entonces supe que eras fuerte como una montaña». Se sentaron en un cómodo silencio, contemplando cómo aparecían las estrellas. El día siguiente traería nuevos retos. James empezaría pronto el colegio.
Tenían que terminar el granero antes del invierno y siempre estaba el trabajo interminable de la supervivencia. Pero esa noche eran simplemente una familia, completa y feliz. James regresó, con el lobo caminando silenciosamente a su lado. «Gris como el pastel», anunció. «Y mira», dijo, mostrando una punta de flecha perfecta tallada en obsidiana negra. «La encontré junto al arroyo. ¿Crees que es antigua?» Cushá la examinó con interés. «Muy antigua, quizás de los Shoshone o de los Crow. Estas montañas han visto pasar a muchos pueblos. ¿Nos iremos nosotros también algún día?» «No», dijo Margaret con firmeza. «Ahora este es nuestro hogar. Formamos parte de estas montañas, igual que esa punta de flecha». Mientras se preparaban para acostarse en su nuevo hogar, Margaret se maravilló del viaje que los había traído hasta allí. Desde la huida desesperada a través de las tormentas invernales hasta esta cálida cabaña llena de amor, parecía toda una vida, aunque apenas había pasado un año. Esa noche, mientras yacía junto a su marido, «Qué maravilloso es pensar esa palabra», susurró. «Josiah, ¿eres feliz?» Estuvo callado tanto tiempo que pensó que se había quedado dormido. «Luego pasé 8 años solo en estas montañas. Pensaba que estaba contento. Pensaba que la naturaleza era todo lo que necesitaba». Su brazo la rodeó con más fuerza. «Fui un tonto. Tú, el niño, incluso ese lobo tonto. Esto es lo que estaba esperando sin saberlo». Margaret sonrió en la oscuridad. «No más charlas sobre hijos que se deben o cuerpos que se reclaman». «Bueno», dijo él, y ella pudo oír la sonrisa en su voz. «No me importaría trabajar en esos hijos o hijas, pero libremente dados y libremente recibidos, como tú dijiste». Ella se rió suavemente, consciente de que James dormía en su nueva habitación. «Quizás ya estemos trabajando en eso». Josiah se quedó muy quieto. «Margaret, ¿estás diciendo que aún es pronto, pero que creo que sí? La nueva cabaña podría tener otro ocupante en primavera». Sus manos se extendieron sobre su vientre, ya protectoras. «¿Un bebé? Nuestro bebé. ¿Estás contenta?» En respuesta, él la besó profundamente, volcando toda su alegría y asombro en la conexión. Cuando se separaron, dijo con rudeza: «Nunca pensé que volvería a tener esto. Familia, hogar, futuro. Me has devuelto la vida, Margaret». «Nos hemos devuelto la vida el uno al otro», le corrigió ella. «Eso es lo que hace el amor». Afuera, el lobo cantaba a la luna y las montañas escuchaban. Adentro, una familia dormía plácidamente, soñando con bebés, jardines y años de alegría por venir. Las paredes de la cabaña, construidas con amor y determinación, se mantenían firmes contra el viento nocturno. Por la mañana, James iría al colegio por primera vez, nervioso pero emocionado. Josiah revisaría sus trampas, siempre el proveedor. Margaret cuidaría su nuevo jardín, sacando vida del suelo de la montaña. Trabajarían y reirían y a veces lucharían, pero siempre juntos. La transformación se había completado. Una viuda desesperada, un hombre salvaje de las montañas y un niño asustado se habían convertido en algo nuevo. Una familia forjada por las dificultades, pero definida por el amor. Las montañas los habían puesto a prueba con el invierno y los lobos, con el hambre y el miedo. Habían salido no solo como supervivientes, sino como vencedores. Mientras Margaret se quedaba dormida, pensó en Thomas, su primer marido. Esperaba que él lo entendiera, que aprobara al hombre que criaba a su hijo. El amor se manifestaba de muchas formas, había aprendido. A veces era suave y previsible, otras veces era salvaje y exigente, como una tormenta invernal. Su mano encontró la de Josiah en la oscuridad y entrelazaron sus dedos. Afuera, el lobo se acomodó en el porche, vigilando. Las montañas se alzaban eternas, acunando su pequeña luz de felicidad humana. «Gracias», susurró. «A Josiah, a Dios, a las propias montañas». «¿Por qué?», Josiah murmuró medio dormido. «Por la tormenta que me trajo hasta ti. Por todo». Su mano apretó la de ella. «Siempre, Margaret, siempre y para siempre». Y en la pacífica oscuridad de su nuevo hogar, rodeados por la vasta naturaleza salvaje que los había unido,
Margaret Reed finalmente creyó plenamente en él para siempre. El invierno llegó temprano ese año, bajando desde los picos del norte, con una furia que le recordó a Margaret su primera huida desesperada a través de las montañas. Pero ahora, a salvo en su robusta cabaña con leña apilada y la bodega llena, observaba la nieve caer con satisfacción en lugar de con miedo. Su vientre se había redondeado con una nueva vida, y Josiah se había vuelto casi cómicamente protector. Insistía en hacer todo el trabajo pesado, no la dejaba alejarse mucho de la cabaña y la vigilaba constantemente con ojos preocupados. «No soy de cristal», le dijo Margaret una mañana cuando él intentaba impedirle llevar el cubo de agua. «Las mujeres de la montaña son fuertes, ¿recuerdas? Tú me lo enseñaste». Pero ella sonrió mientras lo decía, conmovida por su preocupación. Este hombre salvaje, que antes le había parecido tan aterrador, ahora la cuidaba como una madre gallina. James había empezado la escuela con el mismo entusiasmo con el que abordaba todo. 3 días a la semana, Josiah o Margaret lo llevaban al pueblo, donde devoraba las lecciones y hacía amigos con otros niños. Su profesora, la señorita Catherine Barnes, informaba de que era brillante y aplicado, aunque a veces le gustaba demasiado compartir historias de la naturaleza durante las clases de aritmética. Una tarde, la señorita Barnes contó que James le había hablado a la clase sobre cómo había adiestrado a un lobo, tratando de ocultar su sonrisa. Los demás niños quedaron muy impresionados, aunque no estoy segura de que le creyeran. «Es verdad», James intervino. «Gray ahora sabe muchos trucos. ¿Queréis verlos?» El lobo se había integrado aún más en la vida familiar. Dormía en el porche casi todas las noches, seguía a James en sus aventuras más seguras e incluso había salvado a sus gallinas de un zorro. Josiah seguía insistiendo en que el animal era salvaje, pero Margaret lo había sorprendido más de una vez compartiendo su cena con su guardián de 4 patas. Una noche en pleno invierno, mientras la nieve se acumulaba contra las ventanas y el viento aullaba su familiar canción, oyeron unos golpes desesperados en la puerta. Josiah cogió su rifle mientras Margaret acercaba a James a ella. Los recuerdos de los bandidos volvieron a su mente. «¡Por favor!», gritó una voz. «¡Por favor, ayúdenos, mi esposa! ¡El bebé está naciendo!». Josiah abrió la puerta con cautela y vio a una joven pareja, el hombre sosteniendo a una mujer embarazada. La nieve los cubría a ambos y el rostro de la mujer estaba retorcido por el dolor. «Nuestra carreta se ha averiado», jadeó el hombre. «Ella ha empezado el parto. Por favor». Vimos su humo. Sin dudarlo, Margaret tomó el mando. «Llévenla adentro». Josiah avivó el fuego. James Heatwater. Se enteraron de que la pareja se llamaba Robert y Emily Watson. Se dirigían a Oregón cuando el clima y el destino intervinieron. El parto de Emily avanzaba rápidamente y no había tiempo para ir a buscar al Dr. Morrison al pueblo. Margaret había ayudado en partos antes en Ohio, pero nunca sin la presencia de una partera o un médico. Aún así, sabía lo que había que hacer. Envió a los hombres y a James al otro lado de la cabaña y se dispuso a ayudar a Emily en su parto. La tormenta rugía mientras una nueva vida luchaba por venir al mundo. Margaret ayudó a Emily a superar cada dolor, recurrió a todos sus conocimientos y rezó con más fuerza que nunca desde aquella desesperada huida a través de la nieve. «No puedo», jadeó Emily entre contracciones. «No puedo hacerlo». «Sí que puedes», dijo Margaret con firmeza. «Eres más fuerte de lo que crees. Ahora eres fuerte como una montaña. Empuja». Pasaron las horas. Los hombres mantuvieron el fuego encendido y el agua caliente. James, con los ojos muy abiertos pero decidido a ayudar, trajo paños limpios y sostuvo la linterna con firmeza. Y finalmente, cuando el amanecer se abrió paso entre la tormenta, el llanto de un bebé atravesó el aire. «Una niña», anunció Margaret, limpiando a la recién nacida y envolviéndola en una suave franela. «Perfecta y sana». Emily lloró mientras sostenía a su hija, y los ojos de Robert estaban sospechosamente húmedos. Incluso Josiah parecía conmovido. Su habitual expresión estoica se suavizó. «¿Cómo la llamarás?», preguntó James mirando el diminuto rostro. Emily miró a Margaret con gratitud. «Hope», dijo. «Hope Margaret Watson».
en honor a la mujer que la trajo sana y salva a este mundo. Se quedaron 3 días mientras Emily se recuperaba y pasaba la tormenta. Robert demostró ser muy hábil con las herramientas y ayudó a Josiah a reparar su carro averiado. Emily, a pesar de su agotamiento, insistió en ayudar a cocinar y a hacer remiendos. James estaba fascinado con la pequeña Hope y no paraba de preguntar cuándo llegaría su nuevo hermano o hermana. Pronto, le dijo Margaret, con la mano sobre su propio vientre hinchado. Probablemente en primavera. Cuando los Watson finalmente se marcharon, con la carreta reparada y provista de comida para el viaje, Margaret sintió una punzada agridulce. En solo 3 días se habían convertido en familia. ¿Estarás bien?, preguntó Emily, agarrando las manos de Margaret. Avísanos cuando nazca tu bebé. Por supuesto, y vosotros avisadnos cuando os hayáis instalado en Oregón. Mientras veían desaparecer la carreta por el valle, Josiah rodeó a Margaret con el brazo. Lo has hecho muy bien, muy bien. Estaba aterrorizada, admitió ella. ¿Y si algo hubiera salido mal? Pero no fue así. Sabías qué hacer cuando importaba, dijo él, y luego añadió en voz baja. Sabrás qué hacer cuando llegue nuestro momento. Sabrás qué hacer cuando llegue nuestro momento. El resto del invierno transcurrió tranquilamente. La manada de lobos aullaba en la distancia, pero Gray siempre respondía desde el porche, como si les dijera que ese territorio estaba protegido. James destacaba en la escuela y llegaba a casa lleno de historias y preguntas. Margaret se dedicaba a preparar la habitación, con ropita y mantitas, mientras Josiah tallaba una cuna con infinito cuidado. Una noche, cuando la primavera comenzaba a insinuar su llegada, Margaret se despertó con una sensación de humedad y calambres. Llevaba días teniendo falsos dolores. Pero esto era diferente. Josiah susurró. Es la hora. Él se alertó al instante, encendió linternas y avivó el fuego. Iré a buscar al doctor Morrison. No. Ella ya le agarró la mano mientras otro dolor la recorría. Es demasiado tarde para eso y te necesito aquí. Su rostro palideció. Margaret, no sé nada sobre dar a luz. Tú sabes que debes ser fuerte cuando te necesito. Eso es suficiente. James se despertó con el alboroto, pero Margaret lo envió a quedarse con los Fletcher, sus vecinos más cercanos. Él se fue de mala gana con la escolta de Gray, prometiendo portarse bien. El parto fue más difícil de lo que Margaret recordaba. Quizás porque ahora era mayor, o quizás porque había mucho más en juego. Este niño era el sello de su nueva vida, el fruto del amor encontrado en el desierto. Josiah nunca se apartó de su lado. Sus grandes manos eran suaves mientras la sostenía. Su voz firme mientras le hablaba para aliviar los dolores. Él había asistido partos de terneros y cerdos, le recordó, aunque ambos sabían que esto era muy diferente. Eres la mujer más fuerte que conozco, le dijo mientras ella luchaba contra una contracción especialmente fuerte. Has sobrevivido a bandidos, ventiscas y lobos. Has domesticado a un hombre salvaje y le has hecho querer volver a vivir. Puedes hacerlo. Su fe le dio fuerzas. Cuando el sol salió por las montañas, pintando las cimas de oro y rosa, Margaret trajo al mundo a su hijo con un último y poderoso esfuerzo. Un hijo, dijo Josiah con asombro, con las manos temblorosas mientras sostenía al bebé que lloraba. Tenemos un hijo, dijo Margaret entre risas a pesar del agotamiento. Tu hijo como una vez exigiste, aunque dado libremente, tal y como acordamos. Nuestro hijo, corrigió él, colocando al bebé en sus brazos. Samuel Thomas Reed, por aquellos que perdimos y lo que encontramos. El bebé se calmó al sentir el contacto de su madre, mirando hacia arriba, con los ojos desenfocados. Margaret recorrió sus rasgos con los dedos. La frente fuerte de Josiah, la nariz delicada de ella, una mezcla perfecta de ambos. Cuando James regresó esa tarde, se acercó al bebé con el mismo respeto cauteloso que mostraba hacia los animales salvajes. «Es tan pequeño», susurró. «¿Alguna vez fui tan pequeño?» «Incluso más pequeño», le aseguró Margaret. «Pero te hiciste fuerte, igual que lo hará Samuel. Le enseñaré todo», prometió James solemnemente. «A rastrear, a pescar, a leer. Seré el mejor hermano mayor del mundo». Esa noche,
Mientras la familia se reunía alrededor del fuego, Margaret en la cama con el bebé, Josiah en su silla con James en su regazo y Gray acurrucado junto a la puerta, una sensación de plenitud invadió la cabaña. Habían recorrido un camino largo y difícil para llegar a ese momento. Estaba pensando, dijo Josiah en voz baja, en lo que nos ha traído aquí a todos. Los tiempos difíciles, las pérdidas, el miedo. Sin todo eso nunca nos habríamos encontrado. Los designios de Dios son inescrutables, murmuró Margaret, ajustando la manta de Samuel. O quizás sean los de las montañas, sugirió Josiah. Ponen a prueba a la gente, las derriban, para ver de qué están hechas realmente. Nosotros superamos la prueba. James bostezó enormemente. Cuenta la historia otra vez, papá, sobre cómo nos encontraste en la nieve. Así que Josiah contó la historia, aunque James se la sabía de memoria. Cómo una mujer desesperada y un niño asustado habían aparecido en una tormenta de nieve. Cómo la exigencia de un hombre salvaje se había convertido en la base de una familia. Cómo el amor había crecido en el suelo más inesperado. Mientras hablaba, Margaret amamantaba al bebé, con el corazón lleno de paz. Afuera la primavera se extendía por la tierra, derritiendo la nieve y despertando las semillas. Su jardín crecería exuberante este año, nutrido por el suelo de la montaña y cuidado con amor. James ayudaría, charlando sobre la escuela mientras arrancaba las malas hierbas. Samuel estaría tumbado en una cesta cerca, mirando el cielo con asombro infantil. ¿Y vivieron felices para siempre?, preguntó James somnoliento cuando terminó la historia. Josiah miró a Margaret a los ojos y ella vio allí todas las promesas de su futuro. Más hijos, tal vez, años de compañerismo, la alegría de ver a sus hijos convertirse en hombres. Habría dificultades. Sin duda, las montañas nunca dejaban que nadie olvidara su poder, pero juntos afrontarían cualquier cosa que se les presentara. No, dijo Josiah finalmente, no vivieron felices para siempre. Eso es para los cuentos de hadas. Pero vivieron de verdad con propósito, amor y fuerza. Se labraron una buena vida en un lugar difícil, y eso es mejor que cualquier cuento de hadas. James pareció satisfecho con esta respuesta. Margaret sonrió mientras se quedaba dormido contra el pecho de su padre, comprendiendo la profunda verdad de las palabras de Josiah. Su historia no estaba terminando, apenas estaba comenzando. Cada amanecer traería nuevos capítulos, nuevos desafíos, nuevas alegrías. El lobo cantaba suavemente afuera, una canción de cuna para la familia de la montaña. El fuego crepitaba con su antiguo consuelo. Y en la calidez de su cabaña, construida con sus propias manos y llena de su propio amor, la familia Reed se acomodó al ritmo tranquilo de su vida en la montaña. «Te amo», le susurró Margaret a su esposo a través de la penumbra. «Y yo a ti», respondió él, «hasta que las montañas caigan». «Hasta que las montañas caigan», asintió ella. Y en la cuna de los picos eternos, bajo las estrellas que habían sido testigos de innumerables dramas humanos, su luz brillaba pequeña pero intensa, un faro de esperanza, demostrando que a veces del invierno más profundo surge la primavera más hermosa. Gracias por escuchar esta historia. ¿Dónde estás disfrutando de este relato? Compártelo en los comentarios a continuación para que podamos conectarnos. No olvides suscribirte al canal From Wild West y compartir tus opiniones sobre el viaje de Margaret y Josiah. Tu apoyo lo es todo para nosotros.